por aquí. Bien, entonces ese es el objetivo, ¿no? Como estudiar qué es lo que tendríamos que hacer como estudiantes. Se explica súper bien que esta vivencia que tuvo Hércules, pues no fue así como al azar. La verdad es que él se demostró que quería llevar a cabo este camino. Él demostró que tenía como la inquietud de poder lograr, ¿no? Ese camino previo, convertirse en discípulo. En el libro de Alice Bailey, el tibetano explica toda esa historia previa antes de que lo manden a hacer los 12 trabajos, ¿no? Entonces, van a ver que es interesante. El primer trabajo está en Aries y trata de la captura de las yeguas y siempre hay como una afirmación que dan en el libro y la afirmación de Aries es surjo y desde el plano de la mente rijo. Entonces, es el primer signo del que todo surge y es interesante que sea el primero porque si no hay poder, si no hay fuerza, si no hay voluntad, no se puede hacer nada, pero todo surge desde el cuerpo mental. Entonces, el trabajo de Hércules en esta parte fue la de trabajar con la mente y hacer que algo surgiera. A mí me interesó muchísimo este tema porque no sé si ustedes han visto que mucha gente está trabada porque no tiene poder. O sea, tiene grandes intenciones, tiene todas las ganas de salir adelante, de precipitar, pero cuando tiene algo enfrente que de verdad se ve súper bien, se frenan, ¿saben? Hay algo que los detiene, que no los deja seguir y entonces tienen que volver a empezar y pierden todo aquello, ¿no? Que habían trabajado. Sí. No, y desde luego, si no se logra el propósito, viene frustración. Sí, por supuesto. Y sobre todo, la verdad, Connie, es que sí se vale como volver a orientar, ¿no? Y decir, no iba por ahí. Pero cuando tú ves, ¿no? Que era un buen propósito, ya habías trabajado, estás ahí y de pronto viene algo que te desanima y hay gente que suelta todo, ¿no? Entonces se desanima y suelta todo. Y la clave del camino espiritual es prosiga, haga, no se detenga, prosiga una y otra vez, ¿vale? No se detenga, no importa lo que pase, usted prosiga. Y lo interesante es que cuando el camino se va poniendo más estrecho y cuando se va poniendo tal vez más complejo, es cuando algo va a virar, ¿saben? Es cuando algo te está llevando al extremo y va a virar. Yo ahorita lo arreglo. Eh, sí, pues ya, ni modo. Fofo. Sí, orinó, pero ahorita ya lo limpio. Entonces, es cuando él va a virar, es cuando algo va a virar en nuestro camino, ¿vale? Entonces, aquí lo interesante va a ser qué sucede en este primer trabajo. Dime. Oye, mañana un poco como historia sobre Ajá. por un lugar y dicen aquí de Hércules y que no sé qué, pero pues no nació en Israel, ¿verdad? No, no, mira, lo que te cuentan, sí. Y ahorita le comentaba, no, pues es que un poco de los griegos, porque Sí, claro. no existió Hércules. En realidad sí tiene, es parte de toda la mitología griega, ¿vale? Pero nosotros lo conocemos en metafísica como un Elohim, ¿no? O sea, como una jerarquía creadora. Porque ustedes saben que cuando está la señora Inmaculata haciendo como toda esta parte de crear el universo, requiere de que venga una fuerza mental y una fuerza emocional para trabajar y para crear algo. Y entonces los Elohim son los que traen a nivel mental la creación y los arcángeles traen todo a nivel emocional. Y el primer Elohim que viene a la creación, pues es el Elohim Hércules, ¿no? Entonces, en toda esta mitología, ¿no? Que es la mitología pues literalmente, ¿no? Se está diciendo que es un mito, ¿no? Sin embargo, se considera que Hércules, digamos, la interpretación metafísica de estos 12 trabajos tiene que ver con el camino que sigue cualquier discípulo. Él dice, si tú lees un libro que se llama Poder y Protección de Hércules, sí. Es bueno, te vas a dar cuenta que él te dice, ustedes piensan que yo soy como algo así, como una mentira, ¿no? Como algo que nunca existió, que es irreal, y él dice, no, yo soy real y yo hice esos trabajos que ustedes van a estudiar, ¿no? Y en la mitología griega está
es conocido que él es hijo de un dios y de una mortal. Entonces, por qué te lo cuentan así? Porque todos somos Hércules, es decir, todos los que estamos encarnados en este planeta somos divinos y al mismo tiempo con esta parte de la vida del mundo, ¿no? Que vamos a tener que trabajar, etcétera. Y lo interesante es que, por ejemplo, cuando Hércules está intentando, ¿no? Avanzar en su camino, él sí tuvo como una vida, lo narran como haber tenido una vida normal. Dicen que hasta él se casa, tiene 3 hijos. Una vida humana. Ajá, como una vida humana, ¿no? Ajá. Como humano. Exacto, como encarnado, como lo que nosotros le llamaríamos semidios, ¿no? Pero entonces él tiene hijos, él tiene una vida y entonces él quiere salir adelante y digamos que los grandes maestros preguntan, ¿quién es esa luz que alcanzo a ver? Y entonces por ahí él no tenía ese nombre, él no se llamaba Hércules. Contestan, es fulano de tal, y entonces los maestros le empiezan a echar el ojo. ¿Por qué? Porque lo que ven que él tiene es fuerza, él tiene poder. Van a ver que no todos los trabajos de Hércules son exitosos. De hecho, el primero no es exitoso. En el primero se cumple la tarea, pero no es exitoso, ¿sabes? No es un trabajo en el cual se le dice, la tarea se cumplió, pero el trabajo no fue como tuvo que haber sido hecho y van a ver que es porque alguien desencarna en el trabajo que él realiza. Entonces, cuando los maestros dicen que sí, que lo van a iniciar, se le cambia el nombre. Si quieren, déjenlo, él solito va, si no le hacemos caso, él solito va a sentarse y va a poner atención. Sentado y quieto, Fofis. Eh, cuando él empieza a hacer esto, los maestros dicen que sí, que va a ser iniciado, y entonces lo van a poner delante de un gran portal, y el primer gran portal, Fofo, él se va a quedar ahí. El primer gran portal, pues va a ser el de Aries. Antes de empezar su trabajo, le van a dar varias herramientas. Cuando él es iniciado, recibe caballos, recibe espadas, recibe un montón de cosas. Pero es interesante que Hércules decide no usarlas. En su trabajo decide utilizarlas, ¿sabes? Eh, porque al no que, déjenme, lo voy a guardar. No las utiliza y él solo utiliza una herramienta. Interesante. Es Es una Marianita. lo que él Muy bien. Ahí nada más está mi mamá, allá la Valencia, En el entonces a él le van a dar un montón de herramientas, ¿saben? Le van a dar así una espada, le dan caballos, le dan muchas herramientas que son las herramientas que a nosotros como estudiantes nos dan. Pero él, antes de iniciar su trabajo, se va al bosque y talla ese como garrote, ese mazo que tienen, ese mazo de Hércules, y es lo único que él decide cómo utilizar, y es porque es lo único que él conoce cómo usar. Entonces, lo interesante de Hércules es que es como el estudiante que todos nosotros somos. Tiene demasiado, bueno, no todo el mundo tiene desarrollado el primer rayo, pero en general el estudiante espiritual tiene mucho empuje, tiene mucha fuerza, tiene muchas ganas de hollar el sendero, pero no siempre en las primeras ocasiones le va bien. Entonces, él, por ejemplo, no sabe utilizar todo eso, le dan todo eso, pero él no tiene ni la menor idea de cómo utilizarlo, y es por eso, ajá, y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, tú puedes leer un montón y darte cuenta de cómo trabajar, de qué hacer, etcétera, pero llega un punto donde tú dices, no, pues ajá, ¿cómo lo utilizo, no? O sea, la verdad es que tú te puedes poner a leer un libro, no sé, de quinta iniciación, de cuarta iniciación, y a veces dices, vale, está bien, lo entiendo, etcétera, pero aún no tengo la menor idea de cómo es que se trabaja, ¿no? Entonces, eso es un poco de la historia de Hércules, y cuando ya es iniciado, va a pasar por estos 12 trabajos, ¿no? Que los maestros le dicen, vale,
tú vas a tener la oportunidad de lograr, ¿no? Como, no iniciado, más bien como discípulo. Cuando es aceptado como discípulo, los maestros dicen, sí, vas a poder trabajar, pero vas a tener que pasar pues por esas 12 casas a través de los 12 signos. Las 12 clases Ajá. zodiacales. Sí, anda, los caballeros del zodiaco, ¿no? Y vamos a ver qué tiene que ver con la astrología, pero no con la astrología que conocemos. Sí. Sí, digamos, pues sí, digamos, yo después de Jesús, ¿verdad? Después de Cristo. No. No, la mitología griega, o sea, ubica la mitología griega, ¿no? O sea, en donde está ubicado es en la mitología griega. Entonces, ubícalo tal cual. Tú sabes que un mito puede ser algo que no sucedió o que sí sucedió, ¿no? Entonces, pero si tú lees el libro de Hércules, de Poder y Protección de Hércules, él te dice, yo verdaderamente pasé por esos trabajos, ¿no? Y obviamente en esta parte, cuando él logra, que él logra dar como esta, o sea, se registra, ¿no? Todos estos trabajos de Hércules, etcétera, nosotros hacemos una interpretación y nos damos cuenta que, pues, en toda la mitología lo que se está tratando de decirnos es, pues, metafóricamente, ajá, qué es lo que nosotros tendríamos que hacer, ¿no? Y por qué trae mata a un león, ¿no? O sea, es mitología, ¿vale? Pero él existe como conciencia, ¿no? Como una conciencia que nosotros después vamos a notar que es un Elohim, que es una energía creadora. Uh-huh. Sócrates y Platón, que se puede Uh-huh. Sí, pero nosotros no conocemos a Sócrates, conocemos a Platón, conocemos a Sócrates a través de los escritos de Platón, ¿vale? Y bueno, no son los grandes filósofos griegos. Entonces, lo primero con lo que abre el libro, la verdad es que es un libro bastante extenso, pero lo que dice es que casi todos los aspirantes occidentales, que seríamos como nosotros, tenemos el sentimiento de que el sendero es necesariamente un camino de miserias, de autoabnegación, de penas sin fin. Eso es algo que se le ha metido a la mente a las personas de Occidente, como que tienes que sufrirle un montón, como que te la vas a pasar súper mal. Y en realidad lo que hace el estudiante es adoptar como una actitud de paciencia activa hasta el tiempo en el que él misterioso y milagrosamente se va a abrir paso a un mundo de paz y plenitud, dice, dentro del cual todas las dificultades llegan a su fin. La carne cesa de molestar y el demonio tiene un intempestivo final. Dice que la gran mayoría de los estudiantes occidentales esperan eso, ¿no? Como que pasivamente y milagrosamente algo pase y algo actúe para que algo suceda, ¿no? Y decir, Sí. ya, Hace ¿no? un momento mencionaste, Ajá. vas a hablar desde el punto de vista de la astrología. Perfecto, eso yo lo he hablado con Jonah, no de la horoscopía. Sí, no. Eso es muy Sí, diferente. lo que sucede es que no, los horóscopos están centrados en el trabajo individual, como tú preocupado por tu vida y preocupado por tus cosas. Si ustedes leen el libro de oro de Saint Germain dice que nosotros como estudiantes de la vida interior ya no necesitamos estar tan apegados a eso. ¿Por qué? Porque el trabajo interior puede superar cualquier cosa por la que tú estés encarnado aquí, porque sí, ciertamente todo el mundo encarna bajo una constelación un día determinado. Y sí, lean, por ejemplo, autobiografía de un yogi y ahí Paramahansa Yogananda dice, pues sí, o sea, yo nací tal día y tengo tal situación. Si ven, por ejemplo, la carta natal de John Lennon, van a ver el día en donde John Lennon salió y le ocurrió lo que le ocurrió, estaba marcado en la carta natal, ¿no? Entonces no es como que tengas una carta natal y te vaya a suceder, pero necesitas tener trabajo interior, ¿no? Para poder superar esas cosas, ¿no? O sea, para no dejarte llevar, porque no es tan positivo estar metido en esas situaciones de la astrología, porque si tú vas y vas a que te lean las cartas y bla, bla, te dicen algo, tú lo vas a tomar y lo vas a empezar a manifestar por ley de mentalismo. ¿Qué sí sirve? La astrología científica, es decir, como estudiar, pues, qué pasa con Aries, qué pasa con Tauro, incluso sí tu propia carta natal, pero sin sentirte determinado y sin saber que ahí terminó todo y que ya no puedes hacer nada, ¿no? Es una muy buena guía decir, bueno, pues yo encarné en este signo, pero no significa que, pues, toda mi prueba. Ajá. Y aparte, aunque yo nazca en Tauro, yo tengo que trabajar Aries,
Piscis, Por Acuario, supuesto. absolutamente todos los trabajos de Hércules, ¿no? Eso quiere decir que ciertamente a lo mejor mi prueba está un poco más acentuada en ese signo, pero nada más, ¿no? Entonces, vean que en el occidente se le ha dicho al ser humano que muchos de nuestros caminos tienen que ser así, ¿no? Como de súper así abnegado, ¿no? En donde algo va a pasar y entonces pues va a haber eso que me molesta, ¿no? Que es el deseo, porque deben de saber que Hércules algo que dijo fue que él había matado a todos sus maestros anteriores antes de ser discípulo. Y a lo que se está refiriendo es que todo aquello que aprendió lo deja atrás y dice, ahora voy a ser discípulo, ¿vale? Voy a estar con una nueva actitud y entonces le dicen, cuidado, porque él dijo, ah, no, pues yo ya tuve familia y eso ya no me importa, ¿no? Y entonces le decían, ¿estás seguro que eso no va a volver a tocar tu vida? ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros nos sintamos súper seguros, como que tenemos algo ya dominado y que eso no sea cierto, ¿sabes? Que en algún momento eso pueda retornar a nuestra vida y que pues tengamos que volver a trabajarlo. ¿Qué se dice en este sentido? Hay, sin embargo, fíjense, una alborada en la conciencia humana, una creciente realización de innata divinidad y de que el hombre es en verdad hecho imagen y semejanza de Dios y uno en naturaleza con su Padre en el cielo. La idea de propósito y de plan está siendo entendida y toda la actitud del aspirante hacia la vida está cambiando rápidamente. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros ya no estamos en la actitud anterior. No todo el mundo está en la actitud anterior de decir, bueno, ¿verdad? Pues ya le sufro, que me pase lo que sea y ya después el reino de los cielos, ya a ver qué pasa. En general, muchas personas tienen este despertar y decir, en realidad, yo no tengo que esperar que algo me salve, sino que hay algo dentro de mí a lo que yo puedo acudir y entonces a partir de ahí, pues trabajar, ¿no? Estoy hecho a semejanza de Dios o la inteligencia infinita o el espíritu infinito y entonces retomamos la idea de propósito y de plan. ¿Cuál es el propósito que yo tengo en esta vida? Solo tenemos un propósito y es el desarrollo interior, no hay más, es el único, es el desarrollo del alma. Lo que nosotros necesitamos es ese camino interior, es nuestro único propósito, de tal manera que todo lo que aparece paralelo es secundario, ¿no? Entonces, sí, tenemos que hacer vidas, tenemos que a lo mejor, si te toca trabajar, trabajar o hacer familia, lo que te toque hacer, pero tu propósito es desarrollar esa esencia, esa vida interior, es cada vez acercarte más, ¿no? Y por supuesto va a aparecer la idea de plan, no nada más de propósito individual, sino de plan a nivel de plan de Dios, de plan de planetario, plan de a la humanidad. Entonces, a partir de que yo reconozco que existe un plan para la humanidad, por ejemplo, ya no estoy tan preocupado en andar viendo mi horóscopo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo ya tengo la capacidad de trascender algunas cosas personales y de donarme como algo, digamos, un poco diferente, ¿no? Algo superior. ¿No? Digamos que eso se supone que debería de pasar. Entonces vamos a hablar que este tema, ¿no? Lo que le va a pasar a Hércules es tan inclusivo que todos nosotros, luchando en nuestra presente vida moderna, podemos aplicarnos a nosotros mismos los experimentos y pruebas, las derrotas y logros de esta heroica figura que se esforzó siglos atrás hacia la misma meta como lo hacemos nosotros, ¿no? Entonces él dice, yo sí estuve haciendo esto, ¿no? Yo sí fui, o sea, yo sí viví estos trabajos y se nos dice que si tú lees el libro, tú podrías como medirte en esto, ¿no? Y decir, no, pues sí, o sea, a ver qué pasa en el primer trabajo y cómo aplicaría. No es algo así como completamente extraordinario que no podamos vivir y eso sería el camino del discípulo, no del iniciado, ¿no? Antes de ser un iniciado, pues todos tendríamos que pasar por este camino del discipulado. Él representa al encarnado, aún no perfeccionado, Hijo de Dios, ¿vale? O sea, todos nosotros, quien con determinación tome en sus manos la naturaleza inferior y voluntariamente la sujeta a la disciplina que producirá eventualmente el surgimiento de la divinidad. Todos los trabajos de Hércules de lo que tratan es de tomar un aspecto de la naturaleza inferior, el deseo, el trabajo con el dinero, la soberbia, la sabiduría mal aplicada, el amor por los demás, cualquier situación del ego, él la toma y lo que va a tratar es de trabajarla para que surja la divinidad. Obviamente, como dijimos,
pues metafóricamente. ¿Por qué? Porque no es que tú vayas como a domar una yegua, sino qué es lo que representa, ¿no? Metafóricamente una yegua y qué es lo que él logra en el primer trabajo, ¿no? Entonces, generalmente lo vamos a ver así, pero nos vamos a dar cuenta que él no es un ser que solamente tenga trabajado el cuerpo físico, él tenía también trabajado el cuerpo mental y por supuesto también el cuerpo emocional. Y esos son como los tres cuerpos que nosotros deberíamos de trabajar. Muchas personas piensan que no es necesario trabajar el cuerpo físico, pero sí lo es. No es importante tener un cuerpo físico que funcione, que pueda ser un buen vehículo. Y bueno, dice en el libro el tibetano que muchas personas piensan que no se requiere de trabajar el cuerpo mental y que es mucho mejor trabajar el cuerpo emocional, lo cual tampoco es cierto, ¿no? Como que Hércules va a demostrar que todos los cuerpos deberían de estar trabajados pues de igual forma, ¿no? Entonces, para empezar estos trabajos, nos van a decir que en el oráculo de Delfos, ¿no? En donde ustedes conocen, ¿no? Que estaban las sibilas que recibían mensajes y que en algún momento hubo corrupción, ¿no? Y entonces, pues, las sibilas ya no recibían los mensajes de los dioses. En ese oráculo de Delfos se ha hablado y a lo largo de los siglos se ha hecho resonar la palabra, hombre, conócete a ti mismo. Y este conocimiento es la conclusión del sendero del discipulado y la recompensa de todo el trabajo de Hércules. ¿Para qué sirven los 12 trabajos? Como para ir siguiéndote y conocerte en estos trabajos, ¿no? Decir, bueno, yo, ¿cómo soy en esta cuestión de Aries? Y se supone que si nosotros recorremos exitosamente esto, estaríamos siendo pues aceptados como un discípulo, lo cual nos podría llevar en algún momento a ser iniciados como lo hizo el Maestro Jesús. ¿Qué sería el discipulado? El discipulado es la etapa en la cual sabiamente tú te comprometes a imponer la voluntad del alma, que sería la voluntad de Dios, sobre tu naturaleza inferior, ¿no? Entonces es conocer tu ego y hacer pequeños esfuerzos para que lo que surja sea como esa parte divina, ¿no? La verdad es que lo vamos a ver así. No, lo primero que tiene que pasar es que tú conozcas más o menos tu ego, ¿no? Que te veas, pues sí, en ciertos ejercicios hay varias técnicas para hacerlo, pero verte, por ejemplo, con tus discursos mentales, con tus críticas, con tu crítica para ti mismo, hacia los demás, con tu compasión o, por ejemplo, con tu indulgencia, ¿no? Permitiendo absolutamente todo. Te tienes que ver no sabiendo poner límites ni para ti ni para los demás y saber que muchas cosas vienen a tu vida porque no sabes poner límites, porque no sabes decir que no, porque eres indulgente, porque permites todo, o ver la envidia en ti, en tu interior, ver esos aspectos y tratar de hacer algo con ellos, ¿no? Digamos que lo primero que se puede hacer por lo menos es observar, es conocer. Ajá. Y actuar con valor y honestidad para conocer los mismos. Sí, y que la verdad no es como para que uno se desanime. Por ejemplo, hay una serie súper interesante que se llama The Chosen, que llaman como en la quinta temporada, está gratis en internet y en Netflix. Y es toda la historia de los discípulos de Jesús, de cómo es que se van uniendo, ¿no? Y entonces, por supuesto que María Magdalena era discípula de Jesús. Ella trabajó con Jesús, ¿no? Y entonces todo esto está basado en los evangelios apócrifos de Juan. Y entonces te muestran cómo María Magdalena la va a recoger el Maestro Jesús de un antro, así, de un lugar de mala muerte. Ella estaba ahí, ella estaba bebiendo, ella estaba jugando, y la recoge el Maestro Jesús y bueno, ¿no? Le dice, tú no estás para esto y ella se va con ellos y ella empieza a trabajar con ellos, ¿no? Pero a la mitad, ¿no? De todo el ministerio del Maestro, un día María Magdalena regresa al antro este y entonces todos los discípulos que en ese momento estaban con el Maestro le están buscando, no le encuentran, algunos están muy molestos porque pues están distraídos buscando a María Magdalena, finalmente la van a encontrar y ella se va a presentar con el maestro y no la quiere ver a los ojos, ¿no? No lo quiere ver a los ojos y el maestro le dice, pues tú qué pensabas, o sea que nada más porque fui te saqué de ahí, ¿tú ya ibas a ser perfecta o qué? Le dice, por supuesto que no, o sea, yo fui, yo trabajé contigo y tú estás en un camino y pues sí, seguramente vas a volver a caer y lo que vas a hacer es que yo te voy a volver a perdonar siempre. ¿Qué significa eso? Pues que el Cristo interno
En el momento en que tú te das cuenta que hay algo que corregir o trabajar, ese es el momento en el que debes de comenzar. Y a partir de ese momento es cuando la salvación llega. Por eso, por ejemplo, hay un filósofo, Paul Brunton, que te dice, comienza. En el momento en donde estés, comienza, porque miles de ayudas van a venir a ti en el momento en que tú quieras comenzar. No importa cuántas veces tengas que retomar ese trabajo, ¿no? Entonces, se nos dice que estos misterios ocultos y fuerzas latentes en los seres humanos necesitan ser descubiertos y requieren ser utilizados de una manera divina y de acuerdo con un divino propósito inteligentemente comprendido. Entonces, son todas esas herramientas, ¿verdad?, que le dan a Hércules y que él dice, bueno, ¿y esto cómo lo utilizo? Pues bueno, esos misterios ocultos, de pronto uno se da cuenta que sí puede poner límites, ¿no? Que eres capaz de poner límites, te das cuenta que eres capaz de amarte a ti mismo, eso es una herramienta, ¿no? Porque la gran mayoría de los problemas en nuestra vida vienen porque no nos amamos a nosotros mismos, entonces estamos ahí dándole al otro, intentando que el otro bla, pero tú estás al último, ¿no? Entonces tú nunca has visto por ti, eres completamente indulgente con el otro y ese amarte a ti mismo es un poder que vas desarrollando, ¿no? Entonces, ya hay muchas formas de amarse a uno mismo que no nada más tiene que ir con ir a un spa o algo por el estilo. Entonces, todos esos misterios ocultos, esas fuerzas latentes de decir, sí puedo guardar silencio cuando debo guardar silencio, o sí puedo hablar, ¿verdad? O puedo tener compasión, todo eso necesita ser conocido y puesto hacia un propósito, ¿vale? Y vamos a ver entonces que el primer trabajo, una vez que comprendimos esto, va a ser el de Aries. La gran mayoría de la gente que ha estudiado astrología, pues sabe que Aries es un signo de fuego y es un signo pues con mucha fortaleza. Es un signo que arrasa, ¿no? Es un signo muy, muy fuerte y pues tiene que ver con el carnero. Se dice que cuando la humanidad vaya avanzando, el zodiaco va a cambiar y el zodiaco ya no va a estar vinculado con figuras animales, porque es interesante, ¿no? Decir, bueno, somos seres humanos, pero seguimos el arquetipo de una constelación que pues es como de un animal, ¿no? De un carnero, ¿no? Con cuernos y que va arrasando con todo. Dicen que después, más adelante, eso es algo que va a ser transmutado, ¿no? Y como todo en el universo va cambiando, el zodiaco también va a cambiar y ya no vamos a estar sujetos a esto, porque es la fuerza de un carnero, pero si un carnero está mal cuidado, ¿no? O no está tranquilo, pues va a arrasar con todo, que fue exactamente algo que le pasó a Hércules. Nosotros no vamos a ver la astrología en el sentido del horóscopo personal, como dice aquí. Dice la concentración en el horóscopo personal y el intenso interés demostrado por los individuos en sus propios insignificantes asuntos puede ser natural y normal, pero es, no obstante, miope. Solo la conciencia de que somos partes integrantes de un todo mayor y el conocimiento de la divina suma total pueden revelar el más vasto propósito. Estas son las ideas que pueden eventualmente reemplazar nuestras concentraciones personales. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, nosotros ya pasamos esa etapa, ¿no? De las cartas, del tarot, del horóscopo como tal. Sí podemos estudiar, ¿no? Porque es una herramienta interesante. Lo hacía Carl Gustav Jung. Se hace astrología científica. De hecho, hay institutos que hacen muy buena astrología científica, muy buena. Y si tú estudias, te dice tal cual lo que está pasando y ves lo que está pasando con los planetas, etcétera, pero no lo hacen en el sentido de que la gente se espante o que diga, no, pues ya ya no, pues ya ni modo, ¿verdad? Ya me voy a quedar ahí, ya ni modo, me va a pasar de todo, sino para conocer y continuar y saber qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay una fuerza que a lo mejor me puede hacer sentir tal día un poco más inseguro, lo que sea, bueno, yo sé que puede estar pasando algo a nivel, ¿no? De las estrellas y no me dejo llevar por eso. Sí, adelante. Puede ser preventiva y también puede ser de conocimiento, ¿no? Porque si te hacen toda tu carta astral, dices, ah, bueno, pues ya sé que estoy trabajando. Sí. Casas y todo. Sí. Como más bien de conocimiento de sitio, Ajá. de cierta forma para entender las situaciones, cómo te puedes mover pues, inteligentemente hacia donde
obviamente, yo la verdad es que yo sí le tengo como que mucho cuidado en toda esa parte que pude dividirse en la parte de adivinación, predicción, utilizando la ley de mecanismos. Sí, siento como que, de cierta forma, este tipo de actividades que son de maestros, porque realmente es el origen del maestro, pero mientras más va pasando, más se va degradando el uso. Entonces, a mí la astrología, de repente la taurología, todo eso lo pongo un poquito a lado, porque digo, ahorita mi personalidad puede guiarse hacia lo que la información de personalidad se puede emitir. Entonces, de repente yo lo omito. Yo nada más digo, para mí que me incumbe, entiendo que hay ciclos, y yo observo los ciclos y me puedo mover a través Exacto. de ellos. Sí, por ejemplo, ¿no? Decir, bueno, ya sé que va a haber luna llena. Entonces, bueno, o sea, lo único que tienes que saber es lo que está pasando astrológicamente, ¿no? Y es que hay una posición particular entre la luna y el sol, en donde el sol va a pasar más fuertemente y entonces va a pasar por una constelación y aquello va a determinar algunas cosas, ¿no? Y si tú eres un ser humano sensible, lo vas a sentir, ¿no? O sea, hay días que dices, ah, algo está extraño, ¿no? Algo está sucediendo, no me siento tan bien o me siento muy bien o qué está sucediendo. Nuestra enseñanza es solar. Por eso cuando nosotros celebramos las lunas llenas, en realidad no nos interesa la luna, lo que nos interesa es la posición del sol. Pero ese es el punto, ¿no? Lo que tú dices es, yo estudio Aries, yo estudio Tauro, puedo ver mi carta astral, puedo saber qué pasa, puedo ver en dónde están los planetas, pero debo de estar atento a que eso no me determina, ¿no? Y que solamente es una fuente de estudio. Sí, perdón, Jonathan, adelante. Y a mí me ha pasado que, por ejemplo, el tema de la luna es como muy sensible, pero la metafísica me ha ayudado a confrontar esto. Es decir, es un tema de conocimiento, porque te tienes que conocer. Sí, tal cual. Y aquí, por ejemplo, las filosofías científicas que tienes, yo he visto acá con estudiantes, facilitantes mismos de metafísica, que dicen, ¿sabes qué? No, astrología no esto, y sacan la personalidad, el signo que son lo negativo. Claro, sí. Entonces yo digo, y conocer, de hecho, los expertos digo bastante, me gustaría traer astrología, pero científica, metafísicamente hablando, porque los estudiantes, sobre todo, digo, algunos facilitantes, desconocen de esto, y lo que hacen es que inconscientemente o por el desconocimiento de esto, esa energía exterior gobierna, y cuando nosotros estamos aprendiendo el yo soy, claro. y de eso entender que es el yo soy el que gobierna todo, es el rey Cristo. Claro. Pero como ¿cómo podemos sacar? El desconocimiento pues de la verdad hace que se personifique esa energía que dicen que es astrología cuando es luz, pero convierte en el humano. Sí. En el no saber. Claro, y como decían acá, ¿no? Cuando ya se convierte en adivinación o en algo pues de sugestión, ya no vale la pena. Ahora, el punto es de que todos encarnamos y de que hay estrellas, pues ya, o sea, las hay, o sea, y de que hay planetas, las hay, y de que hay movimientos, las hay. Entonces, en realidad no es negarlo, es como tener como la actitud, ¿no? O sea, saber cómo estamos estudiando. De hecho, se entiende que la astrología profunda la utilizan los señores del karma para precisamente ubicarte en el momento óptimo para desarrollar tu plan. Exactamente. También, incluso cuando te llegan tus iniciaciones mayores, se busca el momento óptimo cuando tú puedes recibir el influjo más intenso de la oleada de la energía cósmica. Entonces, todo tiene que ver, pero obviamente que a nuestra visión personal aún no estamos totalmente preparados porque no lo vamos a entender. Sí. Entonces necesitamos para una astrología profunda alguien que sea entrenado a eso. Entonces, sí, es muy bonito este arte, pero obviamente que como que a personalidad, paso. Sí, no te va a decir casi nada, ¿no? Claro, en eso, sí. Y ahí el ejemplo es, ahora que pasamos la luna llena de Pascua, y es justamente, es cuando ahí habla el texto donde se aprovechó esa, pues, ¿cómo se llama?
toda esa esa efluvio, esa concentración positiva para la liberación de Israel. Entonces, muy bien, o sea, todo, hasta la Navidad, todo eso que es algo exterior, el que en cuentas no lo puedo negar que existe, pero hay que entenderlo, cómo funciona. ¿Cómo funciona? Y eso es bueno. Sí, por ejemplo, un gran ejercicio, aunque no lo crean, es dormir bajo las estrellas. No en todos los lugares se puede hacer, hay lugares en donde uno puede dormir bajo las estrellas. ¿Por qué? Y bueno, también para dormir bajo las estrellas tienes que saber cuándo. Por ejemplo, las personas que saben de dormir bajo las estrellas saben que no deben de dormir cuando la luna esté en ciertas fases, porque la luna ejerce ciertas, como el sol, ¿no? Te dicen, usted levántese al amanecer y ve el sol. Probablemente ya cuando pasa, ¿no? Con el cenit y va bajando, ahí ya hay otra marea, hay otra fuerza que se está moviendo, ¿no? Y entonces usted tiene que estar atento a todos esos movimientos. Por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las estrellas son tan importantes? Porque si tú tienes un problema personal y tú te acuestas en el pasto a ver las estrellas y las ves durante un rato, te vas a dar cuenta que no eres nada, que aquello que te está tratando tan mal o que te está poniendo tan mal no tiene ni la menor importancia, porque hay algo tan infinito y hay algo tan grande que tú no eres una cosita de este tamaño, ¿sabes? Entonces el ver las estrellas, ¿verdad? El ver los astros nos da también esa sensación. Sí. Yo por eso llegué a la metafísica, por también entender eso, que te das cuenta que eres nada comparación de los de allá. Exacto. O sea, y he sido criticado, ¿verdad? Yo he sido criticado aquí por eso. Pero yo veo que allá es todo el mundo, y no es que yo viva en este mundo. Yo vivo en este mundo para desarrollarme, porque yo quiero, para yo la verdad, yo quiero. Se escuchará muy mal, pero no me gusta estar aquí. No me gusta estar aquí. Sí. No me gusta. Pero más sin embargo, ahora la metafísica me ayuda a equilibrarme y Claro. Relaja, Sí, siente, ama, y te apuesto, sí. cuando nosotros tengamos ya la oportunidad de pase para ir para allá, voy a quererme quedar aquí como un damos de servicio. Claro, que eso haría un bodhisattva, ¿no? Eso sería el bodhisattva. Pregunta. A mí, en la luna de Pascua, por ejemplo, la idea, de hecho decían, es que la energía del sol, la luna no porque no emite luz, sí, pero de hecho ahí viene el maestro del tibetano, quería entender que, claro, estamos celebrando la energía solar que refleja la luna, a través de la luna, pero al final de cuentas creo que la luna es lunar, ¿no? Es un ser de luz que al final de cuentas tiene su propia luz y luz, que no se puede comparar con el sol tal vez, pero al final de cuentas toda la constelación es luz, y es también da una parte de lo que es ella y para la Tierra. O sea, la mayor parte del sol y la parte que pueda dar posible la luna. Sí, lo que sucede es que, ¿sabes qué pasa ahí, Jonathan? Que la luna estimula ciertas situaciones en la humanidad. Por ejemplo, la vida bohemia, si ustedes se dan cuenta, está muy hecha a la luna. ¿Por qué? Porque la luna mueve todas las emociones. La luna, o sea, el cuerpo emocional lo mueve muchísimo. Entonces, cuando uno cae en esas situaciones, ¿no? De decir, ay, pues me voy a identificar con la luna y observarla, etcétera, eso empieza, ¿sabes?, a generar. Entonces, por eso la vida bohemia se hace durante la noche. Entonces, no sé si ustedes se dan cuenta, pero las corrientes de la noche no son las mismas corrientes que hay durante el día. Y no es que esté mal la noche, pero son diferentes las corrientes. Entonces, es diferente. O sea, de hecho hay gente que se la vive bien meditando durante la noche. En el libro de Paramahansa Yogananda, él meditaba en la noche, que no es lo mismo que meditar con la luz apagada. Él meditaba durante las noches, ¿no? Hay personas que logran, ¿no? Que logran conocer esas corrientes. Sin embargo, el ser humano tiene ritmos y un ritmo natural es dormir por la noche y tener vida durante el día. Y nosotros somos un poco desobedientes porque no nos gusta seguir esos ritmos, ¿no? Entonces, la noche profunda empieza a las 10:30, ya va a empezar, y nosotros estamos despiertos, ¿saben? Y deberíamos estar en la noche profunda para tener un buen trabajo de nuestros sueños, ¿no? Entonces, solamente para anotar algo ahí. Y la verdad, Jonathan, es que yo creo que tú dices algo que es bien, bien honesto, ¿no? El planeta es lindo, el trabajo aquí es lindo, pero si a mí me preguntan, el punto es trascenderlo. O sea, perdón, para mí es trascenderlo, por supuesto. Lo que sucede es que, y esa enseñanza también la da
Lo acabo de leer en un libro una escritora muy, muy buena que se llama Dion Fortune. ¿Sí fue en el de ella? Sí, creo que sí. Pero bueno, el punto es que llega un punto en donde nosotros tenemos la opción, ¿no? De ser bodhisattvas, de decir, bueno, pues ya logramos hacer ese recorrido y por compasión, muchas de los seres que logran trascender se convierten en estos bodhisattvas y dicen, bueno, yo quiero volver a ayudar a la tierra, y no tiene nada de malo, si uno interiormente descubre que su servicio está en otro lado y en otras esferas, no hay ninguna situación. Si tú por los señores del karma, ¿verdad? Se te mira y se te dice, sí, esto, el otro, bla, y usted está liberado y usted considera que su servicio está allá, eso tampoco tendría como ninguna situación, ¿no? Aunque la gran mayoría vuelve porque conoce de la situación, ¿no? Que está aquí en la Tierra, pero tú imagínate cuánto pleiadiano no ha venido y se ha ido. Hay mucho pleiadiano que viene, trabaja, pim, pum, pam, y dice chao. Y hay otros que sí se quedan a orbitar, ¿no? En la Tierra, porque saben que deben de hacer el trabajo, pero otros regresan a sus estrellas. Muchos viven en sus estrellas después de haber trabajado aquí, ¿no? Pues Sí, perdón, es que allá querían comentar algo. Ajá. Medicina, es lo mismo trabajar de noche que de día. Y enfermos de tal cosa por los horarios. De hecho, puede ser que el no poder dormir de noche por tener que trabajar es una situación karmática. Así, de fácil, ¿no? Igual en el día también hay horarios para decirle al paciente, bueno, puede tomar en ese sol de tal hora. Sí, sí, la verdad es que o sea, son cosas que a cada uno le vienen dados, ¿no? Aunque no lo crean, en nuestro karma viene eso. En nuestro karma viene, por ejemplo, que en algún momento de nuestra vida a lo mejor no seamos aptos para poder dormir como todo el mundo duerme. Y eso es algo que uno tiene que trascender, como las personas que vienen a la encarnación y van a tener o tienen una situación por mentalismo, ¿no? Se propició una apariencia física y dentro de su karma a lo que tiene acceso es una quimioterapia. Y eso está bien, porque si su karma tiene que ver con eso y va a salvarse con eso, esa es su karma. Hay gente que por karma no tiene acceso a otro tipo de medicinas y no tiene absolutamente nada de malo, es lo que le corresponde a ese ser para trabajar. Por eso esas preguntas de ¿es bueno o malo? Pues ni es bueno ni es malo, o sea, depende de la circunstancia en la que están viviendo las personas, ¿no? Entonces, en esta situación vamos a ver que el primer trabajo que hacen con Hércules tiene que ver con esta captura de las yeguas devoradoras de hombres y lo que vamos a tratar de revisar es el pensamiento positivo, ¿no? Dicen que este primer trabajo está relacionado con el dominio del cuerpo mental y el uso del principio de mentalismo. Capturar a las yeguas devoradoras de hombres, estas yeguas le pertenecían a Diomedes, quien las tenía atadas con cadenas y las alimentaba con la carne de sus huéspedes. Eran terribles y destrozaban todo, le daban mala vida a la gente y hacían sufrir mucho. O sea, son los pensamientos negativos, ¿verdad? Que uno los tiene ahí fijos y que van siendo alimentados poco a poco, ¿vale? Él nos van a decir que este es el simbolismo. Entonces, imagínense a Hércules, va a haber esta situación, están estas yeguas, se están reproduciendo, le hacen pasar mal a la gente y necesitan que alguien pues las dome, ¿verdad? Y nosotros lo hacemos a través de decretos. Uno de los esfuerzos que podemos hacer, ¿verdad?, para domar a estas yeguas es a través, pues, del decreto, ¿no? Y decir, bueno, yo tengo un ser superior que puede ayudarme a dirigir mi atención a donde yo la quiera poner. Entonces, cuando yo veo que mi mente está muy metida en una situación a la que no le puedo quitar atención, podemos decir, magna presencia yo soy, quita mi atención de eso. Y lo puedes repetir, ¿verdad? Hasta que aquello empieza a perder fuerza. En este sentido se nos dice, el primer trabajo del poderoso Hércules es el que a todo principiante en metafísica se le indica en su primera actividad, que aprenda a controlar la mente mediante el principio de mentalismo. Las yeguas devoradoras de hombres de Diomedes simbolizan la mente desbocada, descontrolada, como la tiene la humanidad, que hay que controlar mediante el pensamiento positivo, el decreto, la afirmación y la negación. Diomedes es el hijo de Marte, el dios de la guerra,
Y por eso los pensamientos negativos dan mucha lidia. Los pensamientos negativos de enfermedad, robo, crisis y criminalidad destruyen y devoran a los seres humanos como las yeguas devoradoras de hombres, ¿no? Entonces, esa es como la invitación, que uno pueda, pues algunas personas dicen controlar, otros dicen transmutar, hay otras personas que tienen otras técnicas, por ejemplo, ven pasar el pensamiento y tienen la capacidad de dejarlo ir y no se identifican. Pero si tú ya estás identificado con un pensamiento negativo, pues hay algunas técnicas, ¿no? Como meditar, decretar, orar, etcétera. Algunas tal vez más eficientes que otras dependiendo de tu personalidad, ¿no? Pero si eres una persona cuya mente está muy desbocada, muy probablemente la meditación te cueste mucho trabajo. A mí me que el trabajo que te construye la mente, entonces yo lo hice porque lo que juego, todo Aries, le más Aries, y todo eso, no lo pienso, se precipita. Sí. Entonces, la representación sí. Sí, porque está súper interesante, ¿no? Tener este ímpetu, porque eso es lo que tiene Hércules y eso es algo que es súper positivo, ¿sabes? La gente que dice, yo voy, yo lo hago, no, sí, yo me aviento, yo todo, ¿no? Solamente que a veces falta un poco, como tú dices, de esta prudencia de decir, o sea, sí, pero necesito meditarlo, porque como lo van a ver aquí, son, me parece, 3 trabajos de Hércules que no salen como deberían de salir. Y el primero es el de Aries, ¿no? Por eso se dice que a veces es un signo, ponen aquí, de aparente fracaso, porque gracias al ímpetu, pero no porque estés en eso, sino que, no que todos los Aries vayan a pasar eso, sino que si no domas o si no controlas eso, podría ser un aparente fracaso, ¿no? Sí. Pero sin eso no podrían hacer muchas cosas. Sí, perdóname, pero hay gente, ¿cuál es el contrario de Aries? Libra. ¿Y qué tiene Libra? Indeciso. Entonces el Libra tiene todo, el Libra tiene todo para hacer, pero ya está a punto de hacerlo, se apavora, se echa para atrás y no hace nada. Y entonces, ¿qué necesita? Ese ímpetu. Luego, bueno, Es como falta de tacto. Sí, por ejemplo, ¿no? No es que no es que no lo puedas hacer, pero puedes combinar con otras cosas como el tacto, la prudencia, ¿no? Meditarlo. Si voy a hacer esto, lo hago, pero se lo mejor un momento después. Sí, como con prudencia, ¿no? No con ese ímpetu así de Claro. como caballo, Claro, como una yegua, ¿no? Ajá. hay algo positivo porque al final de cuentas, hay algo positivo porque al final de cuentas Aries es el primero que le inicia. Entonces, para iniciar necesitamos fuerza, necesitamos ese algo. Y es que todos somos Aries, o sea, si lo ves, a lo mejor estás encarnada en un signo porque tienes que trabajar algo ahí, pero todo mundo trabaja con la energía de Aries, todos, porque todos estamos aquí encarnados, entonces para todos pasa esa constelación, y entonces todos o tenemos ese ímpetu muy bien puesto o estamos como tibios en esa situación, ¿no? Te voy a decir una cosa, cuando hay gente que no tiene voluntad, que le hace falta, hay una cosa bien interesante, júntate con gente que sí lo tenga. Entonces, por eso una persona que es indecisa, ¿qué le va a ayudar? Pues estar con una persona que tenga ímpetu. Entonces hay gente que dice, no, yo solito, no sé qué. No, entre más te juntes con gente que piense positivo, que sea gente que, por ejemplo, por eso, por ejemplo, ¿no? Las parejas, ¿no? Que dicen, pues con una persona haría equilibra. Bueno, pues es que esta persona quiere hacer todo, tiene todo el ímpetu, pero no tiene la fuerza. Entonces, cuando se junta con otra persona y se quita las marañas de, es que me ayuda, quítate eso. ¿Por qué? Porque la humanidad está hecha para eso. Si tú verdaderamente comprendes lo que se dice en metafísica del yo soy, el yo soy es indivisible, lo que significa que todos allá arriba estamos unidos, de tal manera que si tú necesitas algo aquí abajo, eso puede venir por donde sea. Si tú eres orgulloso y eres de los que no, pues a mí que no me ayuden, o yo no voy a ayudar porque no necesitan, que no me pidan, o bla, 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 entonces tú no estás entendiendo nada de lo de arriba. Por eso hay mucha gente que le dicen, si te invitan a comer tal día, ¿verdad? Y si te ofrecen tal cosa y bla, bla,
pues acéptalo, ¿por qué no? No es que lo hagas sin pensar, pero a veces por ahí vienen las ayudas y hay gente que la rechaza, ¿verdad? Por orgullo, ¿no? ¿Cómo? Sí. Ajá, ¿Y me vas a pagar o me vas a comprar? ¿cómo, no? Ajá, sí. Fíjate, Marianita, que Ajá. a mí me funciona y me ha funcionado siempre conocer astrología, porque a mi salud, yo los combinas, Ujú, sí. precisamente de acuerdo a sus signos. Y que también, no sé, Connie, o sea, está súper bien hacer eso por conocerlos, ¿no? Pero también Sí. hay que saber que la gente tiene capacidad de cambiar, ¿no? Y que no podemos decir, es tal cosa y entonces no, olvídalo, ¿no? Como por ejemplo, pues como lo sé en mi entrevista, por ejemplo, un niño Libra, ¿no? Yo lo pongo con un Capricornio. Buenísimo, ¿no? Y no lo pongo con Virgo, por ejemplo. Pero sí con un Capricornio medio más raro ahí, ¿no? ¿No? No, Pero pues, interesante, ¿no? sí. Sí, porque conoces esas naturalezas, ¿no? Y bueno, y en algún momento también se pueden hacer experimentos y ver qué pasa, ¿no? Con la otra persona, cómo, pero lo interesante es ir conociéndonos, ¿no? Y bueno, no encasillarnos ahí, pero saber que todos tenemos que pasar por esta prueba, que como dice ahí, ¿no? Es acabar por completo con los pensamientos negativos que tanto daño hacen. Por eso hay que negar constantemente los pensamientos y las afirmaciones negativas, diciéndoles con convicción, el no lo acepto, le quito poder. Ya sabes que todo aprendizaje y vivencia espiritual debe comenzar antes que todo por el trabajo de conformar una mente positiva y por consecuencia un hablar y sentir igualmente constructivos, desterrando toda negatividad del pensamiento, el sentimiento y el habla. Entonces, hay gente que le funciona súper bien el no lo acepto, le quito poder, ¿verdad? Para aquello que te está acosando en ese momento, lo quitas y de verdad que yo creo que ustedes ya lo han visto, este trabajo del pensamiento positivo de todos los días es un trabajo, pues sí, muy de Aries, porque lo necesitas todo el tiempo y todos los días para que la mente no caiga en eso, ¿no? Porque cuando le das un poquito, ¿no? Se te va la yegua, vas a tener que ir otra vez por ella porque aquello ya está comiéndose otra cosa, ¿no? Ya está tocando otro pensamiento, etcétera, ¿no? Mira, Marianita, cuando yo anduve en la cuestión de nuestro arte, de nuestros indígenas, todo eso, me hizo tan feliz mucho tiempo. Por ejemplo, ahí Aries es un dios que se venera, porque es el que viene a embarazar. Sí, es el que empieza. Es todo lo que tiene que ver con el inicio, todo el inicio. Y la verdad es que eso es interesante, o sea, hay muchas personas a las que les cuesta trabajo iniciar. Entonces necesitan estar como en esto y decir, a ver, ¿cómo debo iniciar? Pues para que tú inicies un proyecto, lo primero que tienes que hacer es pensar positivo de ti, decirme, no, sí puedo. A lo mejor, mira, no le he tenido fácil tal, pero sí puedo. Ahí es como se inicia, ¿no? Y decir, bueno, le he intentado, ¿verdad? Y lo he puesto, y sí, ustedes yo creo que lo han vivido. A veces de un momento a otro hay cosas que se deshacen, ¿saben? Así de un momento a otro hay cosas que se deshacen. Pero si uno le pone el pensamiento positivo, dice, bueno, esto tiene que tener un bien oculto y va de nuevo, ¿no? Voy a intentar nuevamente, a lo mejor por otro lado, por otra estrategia, pero el punto es como que para poder iniciar algo, lo primero es pensar bien de ti, ¿no? Que sí puedes darte ese apoyo, porque dice, si tú no haces esto, este trabajo, el poder de la mente negativa puede destruir, igual que las yeguas devoradoras de hombres. Tú puedes ser muy bondadoso, transmutar con llama violeta, usar los 7 rayos, pero si tú no tienes una mente positiva, a lo bueno lo conviertes en malo. Vuelves a crear lo malo que has transmutado y así no consigues casi nada. Por eso lo primero es construir una mente positiva, no gente que avanza y regresa, avanza y regresa, avanza y regresa todo el tiempo. Este decreto también ayuda mucho, podemos decir, yo soy la presencia dominante que disuelve toda tontería y mantiene el control de mi mente y de mi cuerpo eternamente, ¿verdad? Cualquier tontería, lo que tú empieces a ver, de pronto se empiezan a colar pensamientos que, como ustedes saben, ya son programaciones, ¿no? Que uno tiene de chiquito, de la gente, así como tonterías. Yo he conocido gente que tiene grandes ideas, ¿no? Y que de pronto cuando se encuentra con una persona desconfía de esa persona porque tiene metida esa idea de la desconfianza. Y entonces, ¿qué tiene que hacer? Empezar a pensar positivo de la gente, ¿no? Ese es su gran reto, decir, bueno, pues
no es que todo el mundo me quiera dañar, no es que todo el mundo me quiera hacer un lado, pero si yo comprendo lo que es verdad, nadie tiene por qué quitarme lo que es mío, yo no tengo por qué quitarle a nadie lo que le corresponde y todo el mundo le corresponde algo, ¿no? Adecuado en el mundo. Y si eso que tú estás tratando de hacer no te corresponde, la vida te puede dar un equivalente, porque eso es una ley, es la ley de equivalencia. Lo que a ti no se te da es por algo, pero hay un equivalente en el mundo para ti en eso, ¿no? Para que puedas sustituir. ¿Cuál fue la falla de Hércules en este trabajo? Dice, el poderoso Hércules tenía un amigo íntimo muy amado por él y dejó las terribles yeguas a su cuidado. Pero como este amigo tenía temor, era débil y no les había capturado por sí mismo, las yeguas se lo comieron inmisericordiosamente. Uno nunca debe encomendarle al otro el trabajo espiritual que a uno le toca realizar, porque ese no es el aprendizaje, el plan divino ni la misión de esa persona y por lo tanto fracasará. Ese fue el error del poderoso Hércules en su primer trabajo, domar las yeguas devoradoras de hombres. Lo que hace es que sí, llega al sitio, lo manda, logra domarlas, las pone en un sitio y le dice a uno de sus amigos, fulano, ve y contrólalas ahí y llévalas después para allá. Y al confiarle eso, pues el mejor amigo desencarna, ¿no? Sí va a lograr domarlas. Después de este incidente, él vuelve y las vuelve, las doma, que es lo que nosotros hacemos, ¿no? De el pensamiento negativo y vuelves a ir y vuelves a ir. Pero el amigo ya había desencarnado. Sí. Sí, por ejemplo, el amigo fuera más bien algo que tú mentalmente confías va a estar bien, y dejas ahí la vista y te pero como no estás atento, te llega por ahí. Sí, porque el punto es que siempre tienes que estar como no desconfiado, pero sí vigilante y blindado por todos lados, ¿no? Por eso se nos recomienda en las mañanas, antes de levantarte, lo dice Hércules, antes de que pongas el pie en el piso, piensa en la presencia yo soy. Y él dice que eso es un deber, porque si tú te proteges de esa manera, protegerte es pensar en lo divino antes de cualquier cosa, también vas a proteger a los otros. Entonces les vas a evitar a los otros malos ratos porque tú vas a estar sintonizado con algo. Entonces dice, protégete a ti pensando en algo divino, haciendo tus decretos y protege a los demás de que tú no seas una influencia negativa, ¿no? Y sí, tiene que ver con eso, tiene que ver con esa como, con esa actitud. Por ejemplo, Florence Scovel Shinn narra un caso de una de sus alumnas en donde ella se va de viaje, ¿no? Y entonces la alumna va como muy vigilante y muy positiva al país en donde no habla el idioma. Entonces hagan de cuenta que va a Alemania y está este espíritu infinito, ábreme el camino, que me salga bien, protege las maletas, bla, bla, y entonces el viaje le sale increíble. Pero en el primer momento que pisa su país, baja la guardia. Entonces deja de hacer decretos, deja de proteger las maletas y ahí le pasa todo. Le pasa todo, le quitan la maleta, no le llega a tiempo y entonces ella pregunta por qué y le dice Florence, porque esto no es nada más para cuando tú crees que hay una amenaza, no, esto se trabaja todo el tiempo. Exacto, es como bajar la guardia y eso no significa que tú seas un paranoico, ¿no? Sino que no te permitas llegar a eso. Entonces hay gente que dice, ¿no? Ay, pues es broma, ¿no? Y en esa broma vino esa apertura, ¿no? Ay, pues es una película, no importa que le está viendo, pero te está sintonizando con una idea que en ese momento no te conviene, ¿no? Entonces hay gente, o sea, perdón, ¿no? Pero de pronto hay gente que se molesta cuando se los dices, ¿no? Pero tienen comentarios que parecen inocentes y que por ser un comentario inocente, eso llega a la mente de otra persona y no le conviene o lo siembras, ¿no? En la mente de otra persona. Entonces, es importante pararlo y estar atento en todo momento, ¿no? Entonces, en todo momento es saber qué estoy pensando y si me doy cuenta que ahí hay alguna idea extraña, es no permitirlo. Y hay algo interesante, ¿no? Haga usted su trabajo. De pronto queremos que algunas otras personas nos digan qué hacer y ese es un problema de ciertos estudiantes. ¿Qué hago? Una cosa es que tú pidas una consulta, no digas, a ver, qué convendría, que pienses con alguien, una sugerencia, pero el trabajo te toca hacerlo a ti. Ahora, ustedes saben que los trabajos más potentes se logran cuando hay dos personas de acuerdo para eso. Y eso es cierto, porque cuando alguien cree en ti, ¿no?
que puedes ser tú mismo con otra persona, o si tienes la fuerza necesaria, tú con tu propio, tu yo, ¿no? Que mucha gente hace eso, ¿eh? Pero, por ejemplo, hay muchos ejemplos. Exacto, yo con Dios soy la mayoría, pero también dice el Maestro Jesús, ¿no? Cuando tú estés con alguien y estén de acuerdo en algo, yo ahí voy a estar. Porque dicen que una de las mejores fuerzas que se obtiene es cuando tú estás con alguien o con un grupo de personas trabajando eso. De ahí que una de las tres joyas sea el grupo, porque el grupo es el que sostiene, es el con el que estás trabajando, y el hecho de que estemos reunidos creyendo en lo mismo y trabajando en lo mismo, pues hace como toda una potencia, ¿no? Entonces sí, tú puedes ser la mayoría con Dios, con tu propio yo interno, pero siempre será una gran alivio, una gran ayuda saber que hay otra persona que también está por ahí en contacto, que cree lo mismo que tú, que sería un estudiante de metafísica, ¿no? Eso no significa que lo vayan a hacer por ti. Por ejemplo, Louise Hay, que también ustedes conocen a Louise Hay, ella se sanó con puros decretos de una enfermedad crónica degenerativa. Ella dejó de dar charlas, por ejemplo, dejó de dar consultas por regalo, porque la gente les regalaba a las personas una consulta con Luis Hay, por un regalo o una sesión, y ella dejó de hacer eso porque las personas o no llegaban o iban y no lograban nada. Y entonces ella se dio cuenta que si no iban por cuestión propia, porque querían, porque tenían, no podía ella hacer absolutamente nada. Entonces, y lo que hizo fue decir, bueno, yo ya no voy a dar ese tipo de consultas porque de pronto, pues uno quiere hacer eso, ¿no? O que le hagan el trabajo, ¿no? O hacerle el trabajo a alguien y por ahí, pues no funciona, ¿no? Por eso se nos dice que en ese momento, cuando él falla, el maestro se vuelve hacia Hércules y le dijo, el primer trabajo está terminado, la tarea está hecha, pero mal hecha. Aprende la verdadera lección de esta tarea y luego pasa a otro servicio para tu prójimo. Sal a la región custodiada por el segundo portal y encuentra y haz entrar al toro sagrado al lugar sagrado, que va a ser el trabajo de Tauro, ¿no? Pero bueno, le dice, lo lograste, pero estuvo mal hecho, ¿no? Dice, Hércules es el alma despierta y está comprendiendo el día de la oportunidad. Ha recibido sus instrucciones para emprender los 12 trabajos y demostrar sus capacidades, y se le ha prometido que si cumple los requerimientos será trasladado al reino de los dioses. Ha sido equipado con todos los poderes divinos, sin embargo, hasta ahora no sabe cómo usarlos y ha cortado por sí mismo el garrote de su propio esfuerzo, ¿no? Entonces ahí estamos todos, ¿verdad? Tenemos un montón de herramientas porque no sé si ustedes están ahí, pero yo sé que la ley del mentalismo funciona, ¿no? Solamente que también sé cómo funciona la ley del karma, pero te puedo asegurar que la ley del karma es muchísimo más amplia de lo que tú y yo estudiamos aquí. Hay muchísimas cosas que nosotros no comprendemos de cómo funcionan, ¿no? Entonces, pues, ¿qué uno hace? Pues uno va tomando su propio esfuerzo, va probando, va haciendo, va teniendo fe, pero vas trabajando con tu propio esfuerzo. Por eso se dice que las personas requieren también sus propias demostraciones, ¿no? Necesitan creer a partir de lo que ellos van haciendo, ¿no? Se nos dice, así emprende su primer trabajo, comprendiendo poco la magnitud de su tarea y no preparado para el fracaso. ¿Por qué? Porque él se confía, entonces no está, está muy confiado, no está preparado para el fracaso. Dice, la parte encantadora de la historia de Hércules es su impulsividad y el hecho de que no siempre fuera triunfador. Eso es lo encantador, porque todos somos Hércules, ¿no? Entonces, de pronto tú, de verdad, ¿a poco no se han visto en cosas que tú dices, yo le puse todo mi corazón, lo hice así, lo mejor que yo le puse así todo y no me salió, ¿no? El punto es, bueno, usted no se rinda, no se tire, no diga, no, pues yo no manifesté, no, no, a ver, usted intentó, usted puso todo su corazón, pero hay algo ahí que usted no alcanza a ver y en algún momento usted va a poder comprender, pero no se rinda, ¿saben? Eso es lo bonito de Hércules, por eso a mí me gustan estas charlas, nos dice, fracasó a veces y tuvo que rehacer el trabajo hasta que el triunfo siguió a sus esfuerzos. Entonces, todas las personas que, llevo trabajando un montón en esto y no se me precipita, el punto es, prosiga, prosiga, prosiga. Usted no sabe cuándo va a ocurrir el milagro, pero prosiga.
Y bueno, por ejemplo, ¿no? Hay este otro tipo de decretos que podemos utilizar y dice, yo soy el maestro interior que gobierna y sostiene íntegramente todos mis pensamientos en la perfección crística, como yo deseo que sea. Entonces yo digo, yo tengo un maestro interior que puede ayudarme a por lo menos observar, ¿no? Mis pensamientos y decir, no, esto no. Y se le puede decir en los decretos del maestro San Germán, son bien determinantes en el fuera de aquí, no te quiero, ¿no? A toda entidad perturbadora fuera de aquí, tú no tienes poder. Y bueno, eso va como quitándose, ¿no? Eh, sobre el signo de Aries rápidamente. Del signo de Aries, que fue el campo de la primera actividad, se ha hablado siempre como el primer signo del zodiaco. En este signo, la gran rueda empieza su vuelta cíclica. Es por consiguiente el ciclo del comienzo. En este signo empieza el sendero en el cual se toma la forma y se la domina. En él asimismo empieza la vida del desarrollo interior y la dominación del alma o del ser subjetivo, ¿no? Entonces, esto es en lo que, pues, si ustedes quieren vivir así como paso por paso, pues pueden vivir así abril, ¿no? Bueno, ¿no? O la energía de Aries que ya pasó, es mi decisión de querer, ¿no? Trabajar con mi personalidad y de imponer la voluntad de mi alma. Es el signo, por tanto, de los impulsos fuertes y potentes y de las violentas fluctuaciones y exagerados esfuerzos, a menudo un signo de fracaso, pero siempre de éxito final. En su signo opuesto, Libra, él alcanza su consumación de armonía y de equilibrio, pues la experiencia interviniente y las lecciones aprendidas de los 5 trabajos intermedios logran esa serenidad y actitud equilibrada que notaremos en Hércules cuando capture al jabalí en Libra. Entonces, ¿verdad? Uno tiene que saber que algo va a ir pasando para que funcione. Aries es el signo de la mente, porque Aries gobierna la cabeza. Entonces es por consiguiente el signo del pensador y por lo tanto es un poderoso signo mental. Todos los principios se originan en el plano mental y en la mente del creador, ya sea que este creador sea Dios o el alma del hombre. Este universo tuvo su origen en el pensamiento de Dios, que es el pensador cósmico. Entonces, todas las personas que son Aries tienen un gran trabajo que hacer con la cabeza, con la mente, ¿no? Son buenos pensadores. Y finalmente se nos dice, ajá, es que si te das cuenta, es que ese es el trabajo, ¿no? El trabajo es que lo que utilices como esa mente correctamente o de pronto que estés como por el otro lado, ¿no? Que no lo uses y seas impulsivo. Entonces, ajá. La misma edad de alguien, también parte de un estudio que eres la gente no lo lleva, no fue a la primaria, ni a la secundaria, ni a la prepa, ni sabes qué será eso. Entonces, pues no sé si también eso es parte de normal de un. Mire, es que la verdad es que no sé si estoy entendiendo bien lo que dice, pero una cosa es la cuestión intelectual, ¿no? El estudio. La verdad es que no todo el mundo necesita eso. Eso también es un arquetipo. Hay gente que no necesita ir a la escuela. Ajá, o sea, y es sabiduría. O sea, George Ivanovich Gurdjieff, que es un iniciado de altísimo grado, él nunca fue a la escuela. Su papá lo puso a hacer oficios. Entonces, ¿qué le ponían a hacer? Zapatos. Y cuando sabía ya hacer perfectamente bien zapatos, hacía instrumentos musicales. Y cuando terminaba de hacer eso, lo ponían a arreglar alfombras. Y es un sabio, o sea, es una persona que tenía, ¿no? Pues un montón ya de bagaje y sabía hacer Mi cosas. papá, bueno, pero podía sacar plumas y todo, bien de ¿Sí? y para escribir. Sí, y es un arquetipo, Y ¿sabes? te hacía dinero Es un, con hojas de tomate. eso, Y te aventaban los dólares. imagínate. Y el punto es que Wow. usar la cabeza no significa ser intelectual, ¿no? Porque podemos tener mucha intelectualidad, mucho conocimiento y ser así en la vida, ser cojos así, o sea, no tener idea de qué estamos haciendo, sí. Más bien es tener control. Por lo menos O sea, el conocimiento, de ¿no? intelectual a las emociones. Claro. Eso es lo que más te hace Y mira, para llegar a ser piénsalo así, o sea, por ejemplo, yo una vez escuché que, bueno, Paramhansa Yogananda,
su padre le dice que sí termine la carrera universitaria. Y no es, ustedes saben que a Paramahansa Yogananda le costó un montón. No crean que él se la pasó súper bien en la universidad, pero él lo hizo porque, bueno, su padre le dijo que era prudente, etcétera, ¿no? Lo mismo le pasó a Gandhi. Gandhi no fue nada brillante cuando estudió Derecho. Pero, por ejemplo, no hay otras personas que sí son brillantes. ¿Por qué? Porque a lo mejor su rayo, como están encarnados, ya tienen esa habilidad, ¿no? Y trabajan para eso. Entonces, yo creo que más bien esta cuestión de usar la mente nos tendría que detener para que tratáramos de pensar, más bien de conocer cómo funciona la mente. El punto es que no sabemos cómo funciona nuestra mente, ¿no? Tiene todo un funcionamiento y también deberíamos de estar atentos a que no sabemos pensar. Si ustedes se dan cuenta, la gente no sabe pensar, nosotros no sabemos pensar, tanto que te ponen un libro de filosofía y lo lees y dices, ¿qué? No le entiendo. O cuando te ponen, ajá, no le entiendes. O te ponen un cuento que no va de principio a fin y no le entiendes. Por ejemplo, el sufismo lo que hace es comunicarte a través de cuentos que son muy extraños. Por ejemplo, búsquense un libro que se llama las hazañas del mulá Nasruddin. El autor es Ibn Shah, y se van a dar cuenta que el mulá es un idiota. Y para el sufismo, cualquier persona que es un idiota es verdaderamente el sabio. Con Gurdjieff se hacía siempre el brindis de los idiotas, porque el que era un idiota era un sabio. El mulá Nasruddin, ¿qué hacía? Se lo encuentran en un cuento, él está fuera de su casa, en un farol, está agachado buscando algo, y pasa una persona y le pregunta, Nasruddin, ¿qué estás buscando? Y dice, la llave de mi casa. Y le preguntan, ¿y dónde la perdiste? Le dice, adentro de mi casa. ¿Y por qué le estás buscando aquí afuera? Le dice, porque aquí hay más luz. Entonces, tú te tienes que poner a pensar un montón por qué rayos está buscando en donde sabe que no va a estar, pero donde hay más luz. Entonces, ese tipo de cuentos lo que hacen es estimular, es tratar, por ejemplo, ¿no? La gente siempre quiere leer cómo es un metafísico. Y si tú quieres verdaderamente pensar, te tendrían que decir cómo no es un metafísico. Y ahí vendría un esfuerzo intelectual muy interesante, ¿sabes? Así decir, a ver, ¿cómo no es? ¿Cómo verdaderamente no es? Entonces creo que el usar la mente no tiene que ver con esta situación